entonces a comenzar con este tema, lo que sería la parte de instalación de circuitos cerrados de televisión. Bueno, una pequeña introducción porque realmente es un tema que abarca muchas cosas, pero tratar un poquito de enfocar la introducción, lo que es los materiales, las herramientas, las experiencias que uno poco a poco cada día va teniendo con todo este tipo de instalaciones. Hoy en día sabemos que el tema de la seguridad es algo que nos está afectando a todos. Sabemos que, bueno, cada día hay más robos, cada día la gente se siente más insegura, ¿sí? Y entonces, de ahí, pues, cada vez va saliendo más la necesidad de instalar este tipo de sistemas de seguridad, ¿no? Un sistema de circuito cerrado de televisión viene siendo un sistema donde tenemos unas cámaras de seguridad en las cuales podemos monitorear y grabar toda la información, toda la visión de estas cámaras y poderlas ver en cualquier momento que nosotros queramos a través de nuestro teléfono celular, a través de internet, por supuesto, en vivo, en tiempo real, ver las grabaciones de algún evento que haya ocurrido. Pues ya saben, hoy en día en todos lados hay cámaras y son súper necesarias en las calles, en las vías, en las empresas, en las casas. Todo el mundo necesita una cámara, entonces hoy en día se ha hecho digamos, una necesidad tener estos sistemas y pues hay que saber instalarlos, ¿no? Y saber todas las necesidades que pueda tener un cliente, porque un sistema puede variar de muchas formas. Hay muchos tipos de cámaras, muchos tipos de conexiones que de pronto son mejores o peores para una instalación. Hay que saber cuándo recurrir a una de ellas. Al mismo tiempo también tenemos el tema de alarmas, ¿verdad? El tema de alarmas entonces viene siendo algo también relacionado con el tema de la seguridad. Es realmente un aviso sonoro, ¿sí? Que viene a darse a nivel local a través de una sirena, es decir, un parlante que suena duro y nos va a alertar de algún evento, alguna intrusión a nuestro hogar, alguna intrusión a la empresa en momentos no deseados, eh, al conjunto residencial, ¿verdad? A todo sitio donde no permitemos a partir de cierta hora el ingreso de una persona, nos van a alertar, y no solo a nivel local con una sirena, sino también nos pueden avisar, todos estos sistemas nos pueden avisar al celular a través de aplicaciones, a través de mensajes de texto, a través de llamadas, y obviamente es algo clave, ¿no? Que estemos nosotros en nuestra casa ya y de pronto, uy, se están metiendo a la empresa, se están metiendo a la casa, se están metiendo a cualquier otro lado y yo pueda de una vez con mi celular me avisa y de una vez revisar y ver esas cámaras, a ver qué está ocurriendo, llamar a la policía, al cuadrante, que me dé apoyo. De hecho, hay sistemas que se pueden instalar directamente a los cuadrantes. Entonces, todo eso realmente es un apoyo con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos entonces a empezar con lo que sería el tema del circuito cerrado de televisión y posteriormente continuaremos al tema de alarmas, ¿sí? Muy bien. Empezando por el tema de circuito cerrado de televisión, como les decía, pues es un circuito de cámaras de vigilancia que nosotros vamos a tener instaladas en sitios estratégicos para cubrir la visión de ese sitio, lo que está ocurriendo en vivo. Por supuesto, necesitamos cámaras, ¿sí? Cámaras. Son cámaras, pues por supuesto tenemos de muchos tipos, pero empezando desde la clasificación, nosotros vamos a tener cámaras de tipo domo y cámaras de tipo bala, ¿sí? Esas cámaras, realmente hoy en día, el tema ya de la diferencia entre estos dos tipos de cámaras viene siendo el lugar donde se va a instalar, ¿sí? Por otras cositas que vamos a ver ahorita más adelante. Pero por lo general, entonces, las cámaras tipo domo son para interiores y las cámaras tipo bala son para exteriores. Ya vamos a ver por qué características, más que todo, viene siendo también por el tipo de lente, el tipo de necesidad, el soporte a intemperies, o sea, que aguante agua, aguante sol. Normalmente las balas son las que tienen todas esas protecciones y las domos son para ampliar más, ¿sí? Son las que amplían más ángulo de visión. Las balas me dan más profundidad.
tiene que ver más que todo por el tipo de lente, que ya vamos a ver más adelante. Es muy importante, pues por supuesto, conozcamos qué tanto trae una cámara de estas. Una cámara trae unos LEDs infrarrojos que son los que van a iluminar en la noche. Esto solamente funciona en la noche cuando las luces están apagadas. De hecho, ahí se ven un poco esos LEDs que estoy señalando ahorita con el puntero del mouse. Realmente es una luz infrarroja que en la noche va a iluminar el área, ya sea en blanco y negro o a color, y lo que va a ocurrir es que pues no va a quedar la imagen en negro completamente cuando se apaguen las luces, sino que se va a ver. Qué pena, por favor, compartan pantalla. Es que no, se ve muy pequeñito, gracias. Bien, entonces tenemos el tipo de lente, también va a ser de varios milímetros, eso nos va a ayudar a ampliar el ángulo de visión o la profundidad. Profe, ¿será Tenemos... que puede ampliar la pantalla? Disculpen, de pronto ya. para las personas que no están visualizando bien la presentación, podemos anclar la pantalla de la presentación. Si ponemos nuestro cursor en la imagen donde el profe está haciendo la presentación, salen 3 iconos. Damos clic sobre el icono como de la tachuela y ahí queda amplia la pantalla para que ustedes la puedan visualizar. Algunos también me están informando sobre el sonido. El sonido está bien, por favor, de pronto verifiquemos conexión. Y nuevamente solicito que mantengamos cámaras desactivadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, bien, gracias. Sí, entonces continuamos. Les decía entonces que tenemos las cámaras, tienen muchas características, entre ellas pues los tipos de lentes, el tipo de cámara, ¿verdad? Ya vamos a ir hablando un poquito de cada cosa, pero fíjense que, bueno, por supuesto también tenemos cámaras de seguridad con tipo de conexiones cable BNC, este tipo de conector que estamos viendo en la imagen, y también tenemos cámaras IP. Por ahora no voy a hablar de las IP, al final les explico un poquito la diferencia de las IP, pero me voy a enfocar un poquito en este tipo de cámaras que primero no son tan costosas, segundo, hacen la misma función de una cámara IP, ¿listo? O sea, no me refiero a que también se pueden ver en el celular. Muchos tienden a confundir que porque es una cámara IP es la única que se puede conectar por internet y es la única que podemos monitorear en tiempo real desde el celular, y no es así. Gracias a un aparato llamado DVR, nosotros podemos conectar este tipo de cámaras con nuestro celular, ¿sí? No importa que la conexión en un principio sea análoga, sea solamente de 2 cables, igual se va a conectar con nuestro celular, con nuestro computador, con nuestra tablet, a través de internet, porque el DVR se conecta a internet. Entonces, en principio, ya el tema de las cámaras IP y las cámaras que estamos viendo en la imagen no varía en esa función, ¿no? Tenemos entonces los cables que traen esas cámaras, ¿no? De hecho, por acá tengo una cámara, les muestro, básicamente trae 3 cables, en algunos casos solo vienen 2, o en algunos casos viene un tercer cable, que es el tema del audio, para cuando traen micrófono, también traen micrófono para grabar el audio, ¿sí? Pero básicamente tenemos 2, y son los que estoy señalando allí en la imagen, que dice video y energía. El video se compone de este cable, que ahí en la imagen lo tengo señalado de color amarillo, que es un cable tipo, un conector, mejor dicho, tipo BNC, ¿sí? Es un tipo de conexión que en el sitio donde conecta, realmente es una hembra y un macho, y siempre para conectar lo que hacemos es centrarlo en una pequeña abertura que tiene, y luego presionamos y giramos. Realmente es muy sencillo, no tiene nada de ciencia, es muy sencillo la conexión. Es una sola forma de entrar, presionamos y giramos, ¿sí? Entonces, obviamente, el conector viene siendo hembra, el que trae la cámara. También tiene un conector hembra para lo que sería la parte de energía. Es la energía. Estas cámaras trabajan con un voltaje de 12 voltios y aproximadamente desde 300 miliamperios en adelante, dependiendo de la resolución. Si son de baja resolución, 300. Si son ya de 2 megapíxeles, pueden trabajar con 500 miliamperios. Ya, por ejemplo, una 4K trabaja con 5 amperios. Eso va a depender
la energía que ellas alimente pues va a depender de la resolución y de las características de la cámara, ¿cierto? Sin embargo, pues vienen diferentes tipos de fuentes de poder, que ya vamos a hablar de ellas también, que son las que alimentan. Entonces tenemos conexión de video, conexión de energía, y por último, en algunos casos también tenemos un tipo de conector, realmente no es un cable conector, sino es como un botón que estamos viendo, miren, le quité la tapita, donde dice cambio de tecnología en la presentación, allí dice cambio de tecnología, y realmente es un botoncito que nos va a cambiar a las tecnologías HD-TVI, HD, CBI, CBBS. ¿Esto qué es? Bueno, la tecnología no es más que cómo ha evolucionado el tema de las cámaras de seguridad. Primero salieron las CBBS, luego salieron las CBI, luego salieron las HD y luego salieron las HD-TVI. Esto quiere decir que este tipo de cámaras con este botón son retrocompatibles. ¿Sí? Eso quiere decir que yo puedo conectar en un DVR viejo una cámara nueva, ¿sí? O de pronto, porque yo la puedo cambiar en la tecnología más vieja. Claro, por supuesto disminuye la calidad de la cámara, pero obviamente a veces se hace necesario cuando son sistemas viejos donde no se quiere cambiar todo en un principio, ¿sí? Entonces, por eso algunas traen esa función. Repito, es solo para eso. Repito, no es ni para poner en corto la cámara, no es para cortar el video, no es más sino para cambiar el tipo de tecnología, que lo que va a hacer es mejorar la calidad de la cámara. Bien, ese botoncito no se conecta con más nada, simplemente si es un DVR nuevo se dejan a como viene por defecto, no se toca porque ya viene por defecto en la resolución más alta, en la calidad más alta, la tecnología más alta. Entonces simplemente se deja tapadito para que no se nos vaya a presionar dentro de la caja donde guardamos esto, donde están las conexiones. Entonces básicamente tenemos solo dos conexiones, conexión de video y conexión de energía para este tipo de cámaras, ¿no? Ya pues hablaremos de otras. Y por supuesto audio, de caso de traer audio, aunque hay algunas cámaras que ya traen audio por la conexión de video, ¿cierto? Bueno, ya después hablaremos de eso también. Bueno, continuamos entonces. Entre algunas de las características de las cámaras, por supuesto, es la resolución. De esto está la necesidad de algunos clientes de pronto tener buena resolución para reconocer rostros, sobre todo, reconocer placas de vehículos, reconocer ciertas cosas que a veces con cámaras de baja resolución no se puede ver, ¿sí? Sin embargo, hoy en día las cámaras ya todas son HD. Antiguamente eran cámaras de muy mala calidad. Si ustedes se ponen a ver videos de cámaras viejas, todavía hay muchos, o sea, por eso es que este trabajo todavía está en pleno, ¿verdad? Apogeo, está empezando, como por decir, porque ahorita es que vienen cambios de conjuntos residenciales, bueno, mi experiencia, he ido a hacer trabajos donde todavía hay cámaras viejísimas, que un simple cambio a una cámara, la más básica de las que hay hoy en día, cámaras de 1080, ya llamado HD, ¿verdad? Son cámaras que ya el cliente se queda asombrado de la resolución en comparación a como eran antes. Entonces ya todas estas cámaras son HD. Entonces si esa cámara económica es de 2 megapíxeles, 1080, ya se ve súper bien. Ahora imagínense cómo se ve una cámara 5 megapíxeles en resolución 4K, lo que sería 2560 por 1944 píxeles, ¿no? Eso es una cámara que ocupa una resolución muy buena y el cliente va a quedar muy contento, pero por supuesto es costoso, va subiendo de precio a medida que la resolución se va haciendo más alta. Esas imágenes que tengo ahorita en este momento son precisamente dos cámaras tipo domo, tipo bala, de alta resolución, 4K. Pueden ver que varía un poquito la forma, eso sí es verdad, la forma va variando, se va haciendo más robusta, obviamente se ve una cámara potente a simple vista. Por ahí tengo una marca solamente hasta la vista, Haivision, es una marca muy popular en el mercado hoy en día, al igual que lo es Dahua. De hecho, se puede decir que son las cámaras más vendidas en el mercado para el tema de circuito cerrado de televisión. Hay muchas otras, pero estas son unas de las más trabajadas. Aquí vamos a pasar entonces a otro tema bien interesante, que es el tipo de lente. Tenemos lentes fijos, tenemos lentes varifocales, ¿sí? ¿Qué significa tener un lente fijo? Bueno, es un lente que no puede cambiarse. Esta cámara, por ejemplo, que tengo en la imagen,
es de un lente fijo. Es decir, no tiene ningún botón, no tiene ningún tornillo, no tiene nada como cambiar el tipo de lente, es decir, ampliar el ángulo de la imagen, ampliar la profundidad de la imagen, no se puede hacer, ya viene listo, ¿cierto? Eso es lo que es un lente fijo. No se puede controlar de ninguna forma, ni manual ni automáticamente. Entonces, los dos tipos de lentes fijos que vienen, o los más comunes, son el lente fijo de 2.8 milímetros y el lente fijo de 3.6 milímetros. Estos lentes, aquí tenemos una pequeña imagen en comparación. Lo que va a ocurrir es que el lente de 2.8 milímetros me da más ángulo de visión, ¿sí? Ahí podemos ver la primera imagen en la pantalla donde tenemos un lente de 2.8, la imagen amplía a aproximadamente entre 90 y 100 grados, ¿sí? 100 grados en ángulo. Quiere decir que si ponemos la cámara en una esquina de una habitación, se va a ver prácticamente todo, porque las habitaciones son cuadradas y tienen 90 grados, por supuesto, y un ángulo de 100 grados me va a hacer inclusive ver algo de la pared. Por supuesto, ahí se ve la primera imagen, algo de la pared del lado derecho, algo de la pared del lado izquierdo, ¿cierto? Si son 90 exactos, igual se va a ver casi todo. Por supuesto, no se ve completa la pared porque no hay forma, tendríamos que tener una cámara enfrente. Por eso una de las recomendaciones en las instalaciones de circuito cerrado, si se quieren cubrir todos los ángulos, si se quieren cubrir todos los puntos ciegos, es poner siempre una cámara enfrentada a otra. De esa manera vemos de frente las paredes que no puede ver la cámara que está en punto ciego y lo que está debajo de ella. ¿Sí? Lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, cámaras de 2.8 milímetros, amplitud ancha, amplitud total, 90 grados, 100 grados, ¿verdad? Ahora, las cámaras de 3.6 milímetros son cámaras que hacen zoom automáticamente, no se puede controlar, es decir, son cámaras que están enfocadas a ver un punto fijo en la profundidad, pero entonces cierra el ángulo. Ahí estamos viendo que son ángulos aproximados entre 60 y 77 grados. Entonces, eso va a depender de la necesidad del cliente. Yo puedo tener cámaras que amplíen. El cliente quiere que con una cámara se vea toda el área, perfecto. El cliente quiere ver la puerta o quiere ver son especiales para exteriores, para sitios así como las entradas en los conjuntos residenciales, donde se pretende ver la cara de la persona que entra y se enfoque bien, porque ese lente de 3.6 no es que sea malo porque reduce el ángulo, es porque está hecho especialmente para enfocar una cara que está en un fondo muy lejano, en el que una cámara de 2.8 no lo va a hacer. La cámara de 2.8, si la acerco yo después, es un zoom digital que voy a hacer desde el DVR, y entonces no, de pronto va a pixelar un poco. O sea, repito, miren la diferencia. Dirán ustedes, no, pues la cámara de 2.8 ve todo y también ve profundidad. No, cuando se amplía, la imagen pierde calidad porque es un zoom digital, no es un zoom óptico. Mientras que el lente fijo de 3.6, el zoom que está haciendo ya es un zoom óptico, no pierde enfoque, no pierde nitidez, y entonces es especial para exteriores, para ver caras, pero sacrifica el ángulo de visión. Eso es lo que es un lente fijo de 3.6. Entonces, muy importante, depende, cuando ustedes vayan a comprar una cámara para hacer una instalación, todo va a depender de la necesidad del cliente, ¿no es? O la recomendación que usted le va a dar al cliente. A veces el cliente le dice a usted, ¿usted qué considera mejor? Entonces, pues uno se pone a sacar, uno usa la lógica, ¿no? ¿Qué quiere el cliente? ¿Usted quiere que se vea la entrada porque está pendiente de las personas que entran, que se vean los rostros? ¿O usted quiere que se vea toda el área porque es importante ver todos los espacios? Bien, entonces ahí vamos a decidir si una cámara de 2.8 o una cámara de 3.6. Eso son las referencias que hay en el mercado. Bien, ahora tenemos otro tipo de cámara que tal vez no se utiliza tanto y vienen siendo las llamadas ojo de pescado, ojo de pez, o en inglés fish eye, que lo que hacen es tener un ángulo de visión mucho más grande, ¿sí? Un ángulo de visión de 180 grados. Entonces, por supuesto, ahí lo están viendo en la imagen, es una cámara que se cubre un espacio muy alto, pero si ven cómo deforma las imágenes en las esquinas. Lo que está en el centro se ve bien, pero en las esquinas la deforma. Pero a ese sacrificio hace que una sola cámara vea todo un área en un mismo cuadro, en un mismo encuadre, ¿no?
puede darse de pronto para esquinas como estas. ¿Ven? En una esquina de una casa afuera, el cliente quiere ver los dos lados con una sola cámara. Entonces se saca con un brazo, ¿sí? Un brazo, una estructura metálica que me ayuda a sacar la cámara de la casa y se pone debajo y ella va a enfocar a las dos esquinas como lo ven ahí en la imagen. A veces yo prefiero, en lugar de vender una cámara de estas que es costosa, vender simplemente dos cámaras de lente fijo que estén puestas en esquina, ¿cierto? Veo todo hacia allá, veo todo hacia allá. Prefiero a veces hacer eso que instalar una. ¿Por qué? Porque obviamente si ven cómo se ve la imagen en las esquinas, se ve algo deformada. Todo depende de gusto. Entonces uno siempre le da las opciones al cliente. El cliente le gusta esto, pues como dicen por ahí, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces todo depende de lo que usted le recomiende, un común acuerdo entre lo que uno hace y lo que el cliente decida finalmente. ¿Listo? Y pues obviamente el tema de los costos, porque pues si algo me sale más caro y es más o menos la misma calidad, pues me voy a ir obviamente en el tema de la reducción de costos, tanto como para el cliente como para la ganancia que le va a quedar a uno. Bien, ahora el tema del lente, ahora tenemos el lente varifocal, miren, la palabra clave, varifocal. Viene siendo un lente que se puede ajustar, así como existía el lente fijo de 2.8 y el de 3.6, yo puedo ajustar un lente desde los 2.8, pero no solo hasta 3.6, sino hasta 12 milímetros. ¿Eso en qué me va a ayudar? Bueno, que en sitios donde no se pueden poner cámaras porque se las roban, porque ya saben que cámaras en exteriores se las roban, ¿cierto? Alguno, o sea, ha tenido algún caso, al final nos cuenta, se las roban, ¿cierto? Entonces, las cámaras las podemos poner en sitios estratégicos, lejanos, ¿sí? Vamos a suponer en una segunda, tercera planta, enfocando una entrada. Imagínense una cámara que está colocada en una torre, en un conjunto residencial, en un tercer, cuarto piso, y está enfocando la entrada de los vehículos. Y dirán, uy, pero esa cámara tan lejos, eso no hace nada, porque se pierde la visión. No, porque la cámara es varifocal. La cámara está hecha para enfocar la entrada de los vehículos, pero sacrificando, al igual que las cámaras fijas de 3.8, sacrificando el ángulo. Ahí lo podemos ver en la imagen. Un lente de 3, bueno, de hecho no está en la imagen, pero un lente de 2.8, por supuesto tenemos entonces los 90-100 grados, ¿cierto? En ángulo. Un lente de 4 milímetros, tenemos cómo ya va disminuyendo el ángulo y ahí tenemos un ángulo menor de 90 grados, pero se va acercando más, o sea, va haciendo el zoom. Reduce el ángulo, pero aumenta el zoom, ¿sí? Vamos a pasar a donde está la franja azul, un lente de 8 milímetros. Como ven, redujo el ángulo, ya tenemos un ángulo por ahí de 60 grados, pero me pronunció el zoom, la profundidad. Finalmente tengo un ángulo más pequeño de 12 milímetros, perdón, de un lente de 12 milímetros con un ángulo más pequeño, pero me hizo un zoom más alto. Repito, al igual que las cámaras fijas de 3.8, este tipo de acercamiento no pierde calidad. No pierde calidad en la imagen, porque el zoom es óptico, no digital, ¿sí? Es decir, yo puedo, como les digo, colocar la cámara en la torre y la puedo poner a ver la entrada de los vehículos. Esto es un ejemplo, no significa que sea necesario siempre hacer algo así. A ver, pueden ser barrios, pueden ser, a veces hay necesidad de colocar en veredas, en barrios, en calles pequeñas, donde en un conjunto pues no se ve tan lógico porque se supone que hay seguridad y no se la van a robar, ¿no? Pero vamos a casos especiales, ¿sí? Sitios donde las cámaras tienen que estar en la calle, pero si se ponen muy bajas se las roban. Entonces se ponen altas y se ponen varifocales, se enfocan al sitio correcto. Por supuesto, se ponen en un sitio donde en el camino, porque si en el camino hay un cable estorbando que va colgando o cualquier cosa, pues se va a ver y va a quedar ahí tapando la cámara. Tiene que haber en ese ángulo un libre espacio que nada interrumpa la imagen. Pero ahí estamos viendo cómo una varifocal es simplemente una cámara que yo puedo cambiar el ángulo de visión y la profundidad, repito. ¿Cómo es la relación? Zoom, profundidad, reduce ángulo, ¿sí? Aumento del ángulo reduce
profundidad, reduce el zoom, o sea, se ve muy bien todo, pero, o sea, se ve completamente, pero no acercamos a tanta profundidad. Inclusive yo puedo acercar estas cámaras hasta 60 metros, 80 metros de profundidad, siempre y cuando yo la configure correctamente. Estas cámaras sí tienen unos tornillitos donde se configura el enfoque y la profundidad, ¿cierto? Y ahí es donde se va, pues, cada vez que usted haga más zoom, va a reducir el ángulo. Entonces, repito, esto depende mucho de la necesidad del cliente, ¿sí? De lo que usted se dé cuenta que es necesario. Yo no voy a comprar una cámara varifocal para un sitio pequeño dentro de una casa, porque la estoy malgastando, ¿no? O sea, estoy colocando una cámara que es costosa, porque obviamente con todas estas características la cámara se va haciendo costosa, y entonces me voy pudiendo poner una cámara fija, de lente fijo más barata, que hace lo mismo. Entonces, más que todo, depende de para qué se necesite, ¿eh? ¿Me van entendiendo entonces? Entonces, cámara varifocal. Dentro de las varifocales tenemos dos tipos, las manuales y las ya un segundo, se está generando interferencia. ¿Listo? Bien, las varifocales manuales. ¿Puede volver a repetir lo que estaba diciendo? Porque es que hubo una interferencia por ahí, no nos dejó escuchar, porfa. Gracias. Sí, les decía que todo va a depender de la necesidad del cliente, y entonces si yo quiero una cámara varifocal es porque de pronto necesito hacer un buen zoom para ver algo que está bien lejos desde un sitio, o sea, poner una cámara en un sitio lejano porque no se puede poner cerca, por cualquier razón, porque se la roben, por cualquier razón, no se puede poner ahí cerquita, se pone lejos, pero entonces se enfoca, por eso se llaman varifocales, ¿sí? El lente cambia, ya no es un lente fijo, sino un lente movible, que puede ser manual o automático. ¿Qué quiere decir eso? Que la sacrifico, la dejo fija, con un tornillito que trae, ¿verdad? Con un destornillador yo lo cuadro y la dejo fija, por supuesto. O si la requiero para otro sitio, pues la vuelvo y le cambio a mi criterio, o que de pronto el cliente me diga, no, ya no la quiero así, ahora quiero enfocarla para allá. Hay que voltearla y cambiarle un poquito el tornillo, listo. Entonces ya no la quiero un ángulo de 20 grados, ya no la quiero un ángulo tan pequeño, sino que ya entonces le voy reduciendo el zoom, pero entonces aumento el ángulo porque se requiere así. Eso es entonces lo que son las cámaras varifocales manuales, pero entonces las motorizadas tienen esta función pero automática, obviamente son mucho mejores porque va desde el DVR remotamente, yo puedo simplemente acercar o alejar a mi gusto. Entonces recuerden lo importante que es un zoom óptico, es un zoom que no pierde calidad, ¿sí? Las cámaras que no se pueden hacer zoom óptico se hacen es zoom digital, y el zoom digital perfecto se puede hacer, yo puedo ampliar la imagen pero se pixela, se pierde la calidad. Bien, entonces tenemos este tipo de cámaras. Ahí estamos viendo un ejemplo de lo que les decía. Vemos esa imagen de la izquierda, el lente de 2.7, donde se enfoca todo el área. Y si de pronto vemos el lente de 12, ya enfoca la tienda que está por allá al final y no se ve casi en el lente de 2.7. Entonces, con la misma calidad, no se pierde. Muy bien. Y también tenemos cámaras PTZ. ¿Qué viene siendo eso? Bueno, también son muy similares a las varifocales motorizadas porque hacen zoom, ¿cierto? Hacen zoom hacia adelante, hacia atrás. Pero también controlan el movimiento vertical y horizontal. O sea, que yo la puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya sea con un joystick que pueden vender especial para él, o desde el mismo DVR, ¿sí? Desde el mismo DVR o del mismo celular. Yo puedo llegar con el celular, si lo tengo configurado con internet y con la cámara, y subir, bajar, izquierda, derecha, zoom. O puedo crear patrones donde la cámara se mueva sola en un recorrido automático. Estas cámaras, por supuesto, son ya más costosas por la cantidad de funciones que tienen. Son cámaras que pueden valer $1,5 millones de pesos o más. Depende de las funciones que tenga, pero obviamente en algunos conjuntos residenciales las piden mucho,
las piden también en las calles, ¿verdad? En veredas, en sitios así. Bueno, entonces, fíjense la importancia de conocer los tipos de cámaras. Los tipos de cámaras, porque todo va a depender, o sea, muchos de pronto piensan, no, hay un solo tipo de cámaras. No, siempre compremos las más económicas, ¿no? Eso, obviamente, pues, depende del cliente, ¿sí? Y de la necesidad del sitio. Si siempre le estamos haciendo trabajo a clientes básicos, a tienditas, pues siempre seguramente vamos a comprar de la más económica y la de 2.8. Pero, o de pronto las de 3.6 para exterior. Pero si estamos haciendo ya en conjuntos, en empresas grandes donde se necesitan enfocar espacios muy amplios, entonces ya vamos a incluir las varifocales y las PTZ. PTZ, siglas de Pan Tilt Zoom, que es la traducción al español de horizontal, vertical y zoom. Bien, eso es lo que hace una cámara PTZ. Bueno, aquí tenemos algunas características de un ejemplo de una económica, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una económica, una cámara domo de una versión de Haivision que se llama Hilux. Se llama, bueno, aquí vemos por acá, vemos la marca, la línea, la resolución. Esta, por ejemplo, es una cámara de 720. Ya, pues, prácticamente es preferible en cuestión de precios. De comprar una cámara 720, prefiero comprar una 1080, que la diferencia no va a cambiar casi en 5 o 10 mil pesos en la cámara, ¿sí? Entonces, 720. En lugar de 720, 1080, 2 megapíxeles. Con las tecnologías, bueno, eso sí, ya si la cámara viene con eso. Recuerden que si ya estamos instalando tecnologías nuevas, ya todo sería TVI, HD TVI. Entonces, no es necesario que tenga esa función de las tecnologías. Sin embargo, las trae en algunos casos, no importa. El lente fijo de 2.8, bueno, esta es una de las cosas que mencioné hace rato. El ángulo de visión es de 92 grados, perfecto. Es una cámara bala para uso interno y externo. Ven la característica especial, que por ser bala es para uso externo, mientras que por aquí tengo una domo que es solo para uso interno. Aparte, un tema que tal vez no mencioné ahorita es una función que se llama WDR digital. Compensa la luz, dice allí. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando las cámaras se ponen enfrente de espacios donde entra la luz del sol de frente, no sé si les ha pasado, de pronto han tratado de tomarse una foto con un teléfono donde la luz del sol está detrás de la persona. Entonces, ¿qué pasa? La foto queda oscura, por supuesto. La recomendación siempre es que, bueno, la persona se pare enfrente del sol para que la luz del sol más bien lo ilumine y no se haga contraluz. Bueno, la WDR es una función que compensa. No es no es un milagro que hace, ¿no? Lo compensa, pero la idea es, obviamente en lo posible, tratar de ubicar la cámara en un punto donde la luz del sol no le pegue de frente en algún momento del día, o obviamente todo el día, pero si la cámara tiene la función, me ayuda en ese momento, por lo menos, porque recuerden que el sol va girando, el sol no es el que va girando, por supuesto, es la Tierra, pero la luz sí va girando allí, entonces allí nosotros vemos que en algún momento del día la luz puede enfocar de frente a la cámara y nos puede perder la calidad. Entonces, esta función la compensa. Entonces vamos conociendo detallitos allí. Vamos a hablar ahora de los accesorios y de las conexiones, ¿sí? Los accesorios de las cámaras. O sea, como para poder hacer cuando usted va a comprar una cámara donde un proveedor, ¿qué necesita? No solo la cámara, por supuesto, la cámara con las características que ya hablamos, dependiendo del cliente. Pero entonces vamos a comprar unos conectores, unos convertidores llamados Video Volume, ¿sí? Estos Video Volume que tenemos allí, realmente internamente lo que tienen son unos filtros, o sea, unas bobinas, unas resistencias, unos condensadores que están acomodados para filtrar lo mejor posible las interferencias que genera el cable que transmite esto. Ya vamos a hablar del cable. Entonces, estos Video Volume están hechos para todas las resoluciones, pero por supuesto, mientras la resolución es más baja, permite más distancia. Por ejemplo, una resolución de 720p puede permitir hasta 700 metros. Sí, 700 metros de cableado. O de pronto una cámara 1080p puede permitir 300 o 400, o ya una cámara 4K tal vez permita menos, 200, 100 metros. A medida que hay más resolución, pues va pidiendo más corriente y por supuesto
Ley de Ohm, si hay más distancia, pérdida de corriente. Mayor resistencia, pérdida de corriente. Bien. Entonces, este conector realmente lo que va a hacer es, la partecita que está aquí en el centro, es la que se conecta, como vieron ahorita. Ahorita yo estaba, mejor dicho, lo vuelvo a hacer. Yo estaba conectando un video balloon de estos al conector hembra del BNC. Entonces, el video balloon trae un conector macho, que lleva la cajita que tienen los filtros. Y finalmente, vemos que tiene dos aberturas, dos agujeros, donde se conectan dos cables, ¿sí? Y también trae una polaridad. Uno es positivo y el otro es negativo. Muy importante que esa polaridad siempre se respete, porque si no tendremos interferencias en el video, no nos da imagen. Positivo y negativo. Aquí como detalle, les recomiendo que siempre vean el signo más y el signo menos, ¿sí? No se confíen en los colores. Normalmente uno piensa que el color blanco es el negativo o el color oscuro o ahí gris es el positivo. Muchas veces es así, pero más importante una etiqueta que tiene por el otro lado donde señala más y menos. Sí, ya hablamos un poquito del cable coaxial, sin embargo, bueno, ya hablamos de eso. No he entrado todavía al tema del cable, sí, ya un segundito. Tenemos otro tipo de video balloon, estos video balloon, fíjense, pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque no requieren ningún tipo de energía adicional, ¿sí? Especiales para distancias, como vimos ahorita en la presentación, esas distancias dependiendo de la resolución. Pero tenemos unos video balloon activos que sirven para distancias más largas, sobre todo, por ejemplo, en conjuntos residenciales, donde a veces son tan grandes que el recorrido del cable es tan extenso que ya 400, 300 metros me queda muy corto. Entonces necesito usar este tipo de video balloon que son activos, es decir, hay que tener, sí señor, por allí Alexander, ya vamos a hablar del cable y del tipo de cable, por supuesto. Sí, estamos hablando, pues voy nombrando todos los materiales. Muchas gracias por la intervención allí en el chat. Entonces, este tipo de video balloon necesita energía por obviamente la distancia tan larga que traen las conexiones, hasta 2000 metros, imagínense. Por supuesto, es un video balloon mucho más costoso, es más costoso. Si un video balloon de esto puede llegar a costar 5,000 pesos, este vale 100,000, ¿sí? Entonces miren la diferencia, pero los vale, o sea, si es necesario hacer esa instalación así. Bien, hablemos un poquito de las fuentes de poder. Tenemos fuentes de poder que es la alimentación de las cámaras, ¿sí? Las cámaras se alimentan con 12 voltios, ¿verdad? Y les hablaba un poquito de los amperajes que necesitan. 300 miliamperios, 500 miliamperios, 1 amperio, 2 amperios, 5 amperios, dependiendo de la resolución y de las características. Por ejemplo, una cámara que tenga motor, un PTZ, pues ya no alcanza, fíjense, obviamente van a requerir más de puede ser al menos 2.5, al menos 5 amperios, ¿cierto? Entonces, las fuentes más pequeñitas, como la que vemos aquí en la parte superior izquierda, es una fuente de 1 amperio. Es la más común, la que vale 5,000 pesos. La venden en ese precio, ¿cierto? Es la más simple, pues diseñada para alimentar una sola cámara, ¿sí? Que de pronto el circuito sea pequeño y yo la puedo usar para 2 cámaras, pues sí, en teoría se puede, aunque no es recomendable. Ya tenemos entonces pronto cámaras de 2 amperios. Como ven, a medida que el amperaje va aumentando el tamaño, porque pues obviamente necesita un transformador un poquito más grande. Eso por dentro trae un transformadorcito y ocupa más espacio, ya que a tal grado que vemos una fuente de 5 amperios, ¿verdad? Y por supuesto, miren el tamaño, cómo se va haciendo cada vez más grande. Y tenemos en la parte derecha una fuente centralizada. ¿Qué es esto? Bueno, es una misma fuente de 12 voltios, pero separada, por decir, en canales, ¿sí? Es decir, separada, es como si yo tuviera 5, en este caso dice 9, las hay de varios canales. De 9 canales, es como si yo tuviera 9 fuentes de 1 amperio, pero acomodadas en esa cajita con las borneras ideales para eso.
Esto es, repito, recomendado solamente si es un sitio pequeño. ¿Por qué? Ley de Ohm. La corriente se pierde por la distancia. Entonces, si yo voy a alimentar con corriente DC, recuerden que estas fuentes son DC, con corriente DC una cámara de 12 voltios y le voy a meter 300 metros de distancia, la corriente se pierde. O mejor dicho, hay caída de tensión. Entonces, para distancias muy largas no me sirve este tipo de fuentes centralizadas. Así yo le meta todo el amperaje que le meta y como dijo por allí un compañero, el cable no es del bueno y demás, entonces la corriente se pierde. Entonces necesitamos hacer otro tipo de conexión que ya vamos a ver más adelante. Entonces, fuentes de poder tenemos de muchos tipos dependiendo de la resolución, de la calidad, del tipo de cámara, de la distancia, de muchas cosas, pero ahí las tenemos. La más común para alimentar una cámara de 1 amperio. Por supuesto, si es una cámara de 2 megapíxeles, de 1080p. Entre otros accesorios, tenemos allí los conectorcitos, ese conectores que ven en la parte izquierda, son ideales para extender la conexión de 12 voltios DC, ya sea para un cable dúplex o un cable UTP. ¿Esto qué quiere decir? Que con este tipo de conectores ustedes pueden trabajar una fuente de esas, cualquiera de las que vean, y conectar ese conectorcito allí y enviar por cable dúplex o cable UTP el voltaje de 12 voltios. Con la misma restricción de la que hablaba. Ustedes no se puede llegar y simplemente enviar 300 metros de cable UTP o de cable dúplex y esperar que no se me caiga el voltaje y que la cámara se vea. Por supuesto, ya ahí tendríamos que energizar un punto de luz independiente para ese punto de cámara, ¿sí? Hacer una instalación eléctrica, mejor dicho, una instalación eléctrica con toda su normativa, como debe ser, hasta el punto donde se debe colocar. Bien. ¿Me colaboran allí, por favor? Bien, gracias. Entonces, muy bien. Esto aquí, pues, en la imagen solo se ven dos conectores machos. Por supuesto, viene el par, un macho y una hembra. El macho es el que se conecta a la cámara y la hembra es el que se conecta a la fuente, ¿cierto? Ya vamos a ver las conexiones ahorita más adelante. Sin embargo, en la imagen quedaron dos machos por algún defecto allí en la imagen, ¿no? En la parte derecha vemos una caja de paso. De pronto la han visto muchos, no sé si ya han trabajado con ellos o de pronto ya han visto en cualquier sitio la cajita. No es más que una caja de protección para guardar las conexiones. ¿Qué se guarda allí? Bueno, la fuente precisamente, estos conectores, las conexiones y demás, para protegerlo, para que no se vea feo para el tema de la estética y pues sobre todo para protegerlo, sobre todo cuando es en exterior. Por eso protege de intemperie, pero hay que tener cuidado pues, de que sea una caja para exterior. ¿Cómo nos damos cuenta que es una caja para exterior? Bueno, porque trae unas gomitas en los lados, que precisamente para que no se meta el agua. Segundo, que los tornillos son plásticos. ¿Por qué? Si se mojan los tornillos metálicos, ¿qué les pasa? Se oxidan, ¿cierto? Y por ahí el tornillo se va acabando y por ahí finalmente va entrando el agua. Entonces las exteriores son especiales. Son hechas para que el agua le caiga encima y no se dañe, no les entre el agua, porque por dentro tenemos electricidad, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar que el agua no le entre, porque ya saben que el agua genera cortocircuito. Entonces, si es interna, pues no es necesario que sea para que tenga todas esas protecciones. Pueden ser tornillos metálicos, pueden ser, ¿bien? Pero muy importante tener la cajita siempre en cuenta. De hecho, es bastante económica. 2,000 pesos, vale por allí. El cableado. Ahora sí entramos al cableado. Uno de los cables mayormente utilizados en el mercado es el cable UTP. Cable de par 3. Si nos puede dar el mayorista donde está esa caja 2,000 pesos para comprarlo, porque yo le he comprado casi en 10,000 pesos. Ah, sí, bueno, yo estoy hablando de precios en Bogotá, en lo que es el centro de Bogotá, ¿no?
Pero recuerden que también mencioné una caja de 10 por 10, porque también hay de 20 por 20, pues obviamente ese sí puede valer 10.000. Pero ya después hablamos de eso al final, de dónde venden todos esos ¿sí? implementos, materiales. Por ahí les puedo pasar contactos y demás. Si están en Bogotá y bueno, ya en otras ciudades sí ya... Depende mucho de las marcas también, ¿no? Sí, sí, de las marcas depende mucho, porque hay cajitas que son malas, que se parten apenas usted está abriéndole los huequitos. Hay cajitas que, pero por lo general ese es el precio. Puede costar un poquito más, pero por lo general ese es el precio, ¿no? Hablamos entonces del cableado. Qué pena. El cableado, entonces tenemos par trenzado, ¿cierto? Par trenzado, que es el cable usado para redes de comunicación, para lo que es el internet. Es el mismo cable, ese es el cable UTP. Solo que para estas instalaciones de cámaras, para las que no son IP, no se va a ponchar con un conector RJ45, sino que vamos a trabajar con los hilos sueltos como lo están viendo allí. Por supuesto, toca pelarlos y despegar allí el cobre para poder hacer las conexiones. Ese es el cable que nosotros vamos a trabajar. Entonces, dentro de las características, como mencionaba también por allí un compañero ahorita, que dentro de esas características va a depender el tema de la distancia, de la pérdida de corriente, la pérdida de voltaje en el proceso de los largos caminos de corriente. Pues entonces tenemos cable de categoría 5 y categoría 6. Los más usados, ¿sí? Que ya salió el categoría 7, bueno, sí. Pero no, más que todo son temas ya para redes. Pero para cámaras con estos dos cables ya uno trabaja bien. ¿Qué diferencia tiene el uno del otro? Bueno, por acá tenemos un cable categoría 5 y un cable categoría 6. Y la diferencia básica, pues obviamente el categoría 6 es un mejor cable, mejor materiales, mejor calidad. Pero principalmente trae un plástico que ustedes están viendo ahí en la imagen superior izquierda. Se ve en el centro de la imagen. Es un plástico que de alguna forma canaliza cada cable por su sitio. No deja que se unan. Eso pues me ayuda a eliminar interferencias, por un lado. ¿Sí? Segundo, protege el cable porque es una capa, ese es un plástico duro que endurece el cable. No es más difícil de dañarse, por supuesto. Entonces, en principio es esa la diferencia. El categoría 5E no trae ese tipo de plástico, ¿cierto? No trae ese tipo de plástico. Entre las otras características hablamos si es el cable para un ambiente exterior o interior. Siempre, repito, todos estos datos nos los van a preguntar cuando vayan a comprar el cable. Usted puede llegar a comprar un cable, no, deme 100 metros, deme 300 metros, deme una caja de 300 metros. Estas son las presentaciones más o menos, la de 100 metros y la de 305 metros. ¿Sí? Cuando usted va a comprar el cable para hacer sus instalaciones. En ese caso, usted no va a llegar y deme cable, ¿no? Sino tiene que decir exactamente qué tipo de cable necesita. Si usted va a hacer una instalación donde necesita bastante extensión de cable, donde necesita buena calidad, o sea, mejor dicho, se va a basar que la instalación quede perfecta, trate de conseguir el cable 6, categoría 6. Si es en un ambiente exterior, así vaya en canaletas bajo tierra y todo, ya saben que esas cajas a veces se llenan de agua y las tuberías también se llenan de agua, entonces igual se mojan, entonces igual metan, así vayan internas en una tubería y protegido, compren para exterior. Si van en el aire, por supuesto, para exterior. Si van en un techo, para exterior. Bien, por supuesto, el cable siempre debe quedar protegido, pero igual, sea como sea en exterior, así esté cubierto con una super tubería, es necesario que el cable sea para exterior. Interior, entonces, para las partes internas de la casa. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, el cable interior, usted lo rompe con los dedos. Pero también depende, como dijeron por allí, de las marcas, ¿no? Pero usted agarra con la uña y lo rompe. Ahora trata de romper un cable exterior con la uña, ¿no? Es una cubierta dura. A veces con el mismo bisturí o con el pelacable que uno está usando le cuesta, menos lo va a romper con una uña. Entonces, pues obviamente, esa es en principio para protegerlo del sol y de la lluvia. Ese es otro tema del cable. Y por supuesto hay una tercera característica muy importante y es la calidad del cable.
que no tiene mucho que ver con el tema de la categoría, la calidad, porque sobre todo cuando es 5E, tenemos 5E para aleación y tenemos 100% cobre. ¿Qué es eso? Bueno, pues ya ustedes saben que el cobre en electricidad es el material y conductor de mejor calidad, pues en la relación precio y calidad, ¿no? Porque ya saben que hay mejores conductores como la plata, como el oro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Entonces, el cobre ya saben que es costoso y una forma de bajarle el precio al costo del cobre es hacer unas aleaciones con otros metales, pero que no son tan buenos. Baja la calidad del cable, se rompe más rápido, se pierde mayor la corriente, se pierden mayor los datos y pues a veces por ahorrarse unos pesitos pues nos quedan instalaciones deficientes. ¿Cómo diferenciamos el cable 100% cobre? Basta con pelarlo y rasparlo un poquito con un bisturí en la punta y ahí nos damos cuenta si se vuelve de color plateado, ya saben que está de color cobre y se vuelve de color plateado, ya decimos es un cable de aleación. Por supuesto, en las características, en la rotulación del disculpe, cable. profesor, Sí, señor. un aporte para identificar que sean de cobre, basta con un imán. Con un imán es suficiente. Sí, gracias. Exactamente. Gracias, José. Sí, señor, por supuesto, pues el cobre es un conductor y pues tiene buenas propiedades magnéticas y al usar un imán pues se pega más fácil que si fuera de aleación. Pero hay muchas formas de identificarlo, sin embargo, usted cuando va a comprar el cable le preguntan, ¿necesita aleación o 100% cobre? Entonces, pues obviamente el de la tienda pues no le va a meter como quien dice el que no es si compró el que quería, ¿no? Pero igual usted lo puede probar y puede decirle, no, mire, me vendió lo que no era, ¿no? Perdón. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿hay alguna marca en especial que sea de cobre, sin hacer publicidad, no? O sea, pues, obviamente hay muchas marcas, pero no es tanto la marca, es que tenga la característica, ¿sí? Es que tenga la característica de ser 100% cobre. Por eso no estoy hablando tanto de marcas, sino más que todo de características, ¿sí? Y que sea, profe, sobre todo, que sea cable certificado. Que cumpla con Recuerden que las preguntas las protocolos, hacemos al finalizar. Sí. Hay algunas personas. Sí, vamos a dejar un poquito las preguntas para que no nos... No interrumpir, compañero. Sí, al final podemos hablar un poquito de todas las inquietudes que tengan para poder ir avanzando. Sí, señor. Muy bien, entonces, hablamos entonces de cable. Por allí entonces me comentaban también en una pregunta o un comentario en el chat que el cable coaxial. Muy bien. Sí, le doy la razón y por allí es muy bien que el cable coaxial trae una protección, trae una malla. El cable coaxial es el mismo cable, por ejemplo, que se utiliza para televisión. Lo que es el cable de la televisión es un cable muy parecido. Por supuesto, en cámaras puede alterarse un poquito, de pronto en tamaño, pero es el mismo cable. Es un cable que obviamente trae dos polos solamente. Trae la parte interna es un hilo de cobre bien duro y la parte externa es una malla, ¿sí? Que, como dijo por allí el compañero, pues de alguna forma ayuda tanto a las interferencias que ni siquiera hay que usar el videobalun. ¿Sí? El videobalun no se usa con un cable coaxial. Sin embargo, el cable es tan duro que al menos a mi experiencia me ha traído problemas. Por eso ni siquiera lo tengo en la presentación. En mi experiencia, pues no sé si de pronto la experiencia al final nos cuenta por allí Alexander, ¿usted le parece mucho mejor ese cable? Pues usted comenta sus razones al final. Sin embargo, en mi experiencia no me gusta. No me gusta porque el cable queda prácticamente en la llegada al DVR, queda allí que si usted medio lo mueve, o sea, ya perdió. Y cuando pasa el tiempo, eso empeora. Entonces, un cable, dirán, bueno, lo mismo pasa dirán ustedes, me ha pasado lo mismo con el cable UTP y con el videobalun, sí. Pero, bueno, el videobalun es mucho más fácil de cambiarle la punta. Yo simplemente corto el cable y vuelvo a pelar y vuelvo a colocar un videobalun nuevo y ya solucionado el problema. Pero ponchar un cable
de coaxial no es tan fácil como cambiar un video balloon. Entonces la idea es para que el trabajo no nos quede tan difícil después. Sí, he tenido gallos con ese cable coaxial, a mi experiencia. No sé si usted ha encontrado la mejor forma de usarlo, pero a mi experiencia, de lo que yo ya he visto, ese cable coaxial se ha ido eliminando de toda instalación. Sí, el que más se utiliza hoy en día, a mi parecer, según las personas que yo conozco, es el cable UTP. Sí, entonces, bueno, al final usted nos comenta su experiencia y complementamos eso. Por supuesto, pues también vamos a usar cable eléctrico. Cable eléctrico, pues obviamente para la normativa en instalaciones eléctricas el cable debe ser mínimo 14. Sin embargo, yo pongo por aquí 16 y 18 como alternativa, pero el cable, repito, según la normativa para instalaciones eléctricas residenciales debe ser 14, certificado. Y un cable muy utilizado pues para este tipo de instalaciones es el cable dúplex, pero recordemos, busquemos que sea certificado, ¿no? Para cumplir con la normativa del RETIE, ¿no? Entonces, el cable, ¿por qué tiene que ser dúplex o por qué tiene que ser eléctrico, ya no UTP? Porque ya vamos a trabajar no con 12 voltios, sino con 120 voltios de corriente alterna. Por eso debe ser un cable con todas las características que nos pone el RETIE, ¿verdad? Y un cable certificado, por supuesto, de manera que lo podamos usar en instalaciones, porque no es, o sea, ¿por qué vamos a usar este cable? Porque la distancia ya no nos permite trabajar con 12 voltios, ya no nos permite trabajar con este tipo de cable. O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que quiero decir? Que en este tipo de cable duplex, UTP, como ustedes se dan cuenta, trae 8 hilos de cable entrelazados en pares de colores azul, naranja, café y verde, cosa que no había mencionado hace rato. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, del cable coaxial que mencionamos hace rato? Que el coaxial, un solo cable solamente trae un par. Entonces, por ahí ya estamos, aparte de lo que comentábamos hace rato, por qué no me gusta, aparte de eso es un cable que para poder hacer una instalación necesito 4 cables, o sea, más gasto, por un lado. Entonces, aquí yo puedo aprovechar estos 4 cables. Si es un cable bueno, de buen cobre, de buena calidad, yo podría usar cada par para algo diferente, o dejar alguno de repuesto. Todo va a depender de su criterio. ¿Sí? Sí, exactamente, por ahí dice Alexander, permite dejar 3 cámaras fijas y una línea de respaldo. Perfecto, ¿sí? De hecho, es muy recomendable dejar una línea de respaldo por si alguna se daña. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo conectar 3 cámaras, por ejemplo, una cámara en el cable azul, una cámara en el cable naranja, una cámara en el cable café y dejar el verde, por ejemplo. En los colores no importa cuál sea cuál, ¿no? Obviamente, lo importante es que donde conecto una cámara, donde conecto el otro extremo, sea el mismo color, ¿cierto? Siempre necesitamos 2 cables. Entonces está el color oscuro y está el color fuerte y el color que está combinado con blanco. ¿Sí? Entonces, azul, blanco, azul, naranja, blanco, naranja, café, blanco, café y verde, blanco, verde. Puedo, como dice allí, dejar una línea de respaldo. Inclusive puedo enviar energía por allí. Dirán ustedes, ¿energía? Bueno, pero no, obviamente no son los 120 voltios de corriente alterna. Por ahí puedo enviar los 12 voltios, siempre y cuando sean distancias cortas. Menos por allí de 20 metros, menos de 30 metros, ¿sí? Son distancias cortas. Bien, distancias muy cortas. 300 metros, mandar 12 voltios por un cable UTP, pues, ¿qué pasa? La corriente se pierde. Entonces, estoy hablando de sitios donde locales, ¿verdad? Casas pequeñas, locales pequeños, ¿sí? No, que una finca, que un conjunto residencial, ya no puedo hacer la instalación de energía por un cable UTP, porque primero es un calibre muy delgado, segundo, si de paso compré el barato, pues me pierde la corriente. Entonces, aprovechando que sea un cable UTP bueno y que sean distancias cortas, yo puedo manejar los 12 voltios por allí. A veces algunos técnicos también los manejan dobles. Bien, esa es otra opción, es decir, usar 2 hilos para una conexión eléctrica de 12 voltios y de esa manera se pierda menos la corriente. Eso va a ser una opción, pero entonces cuando ya pasamos de cierta distancia,
necesitamos hacer un punto eléctrico hasta la caja, un punto eléctrico canalizado correctamente por tubería con la normativa de RETIE preestablecida, ¿sí? Es decir, utilizando el tubo PVC o el tubo MT, ¿verdad? Con las respectivas, todo lo que nos habla la NTC 2050, con el respectivo factor de relleno, respetando toda la normativa. Bien, el caso de las canaletas también muy usado, sin embargo yo recomiendo canaletas si vamos a trabajar solo con cable UTP. Entonces, cable eléctrico porque necesitamos hacer puntos eléctricos hasta las cajas, desde un breaker específico para el circuito. ¿Sí? Es muy recomendable que haya un breaker, ¿sí? Un termomagnético en la caja de breakers especial para el circuito cerrado de televisión. Bien, por supuesto, el cable debe estar protegido y entonces, sea como sea UTP, sea duplex o sean ambos, porque obviamente si utilizo un duplex, igual voy a necesitar un UTP para el video. Así no pase ningún tipo de energía de 12 voltios, perdón, por estos cables UTP. Pero entonces voy a necesitar el cable, ambos, ¿no? El duplex para la energía, y el UTP para el video. Bien, entonces esa es la otra opción. Profesor, usted dice que utilizar una protección, un breaker de cuántos amperios. Puede ser un breaker de 15, el mínimo, porque el consumo de un circuito no tiene tanto. ¿Sí? El mínimo requerido por la norma. Bien. Porque las cámaras no consumen tanta energía. Entonces, igual se puede hacer el cálculo y demás, pero nunca vamos a pasar de 10. Yo creo que no pasamos nunca de 10, dependiendo. Tendríamos que tener más de, no sé, más de 32 cámaras y eso sería demasiado. Bueno, obviamente pues hay que seguir los mismos parámetros que se usan en electricidad, la misma normativa, ¿sí? Pero es muy difícil superar los límites con lo que son cámaras de seguridad. Como ya saben, son cámaras de baja potencia, son muy baja potencia. ¿Listo? Bien. Ya, un segundo aquí. Muy bien. Listo. Entonces seguimos por acá. Por supuesto, algo importantísimo que no puede faltar y que es el elemento principal de este circuito cerrado de televisión, y es el DVR. ¿Qué significa DVR? Bueno, Digital Video Recorder, o en español, grabador de video digitales. Mejor dicho, es la central que va a recibir todas las cámaras que conectemos. No solo las va a recibir, sino que las va a grabar en un disco duro, y es el que se conecta a internet vía cable para poder nosotros ver los videos en nuestro celular, en nuestro computador, en la tablet, en cualquier lugar del mundo o en local. Eso lo hace este DVR. Repito, digitaliza las señales de las cámaras, de los videos, los digitaliza, los convierte, los pone en un formato digital, los guarda en un disco duro como respaldo y al mismo tiempo reenvía la información, si yo la tengo configurada con mi teléfono celular o con cualquier otro dispositivo digital. Lo hay en diferentes versiones de calidades, de resoluciones, de marcas y de canales. ¿Qué son los canales? Bueno, ¿cuántas cámaras puede alojar? Los modelos más comunes son de 4 canales, de 8, de 16, de 32, también por ahí uno de 24. ¿Sí? Sin embargo, pues no lo pongo ahí en la imagen, pero esos son los canales estandarizados. Lo hay, por supuesto, al igual que las cámaras, para que la grabación, de nada me sirve que yo tenga un DVR de 4K si las cámaras son de 1080 o son de 720, o al contrario, no puedo colocar cámaras de 4K en un DVR de 1080 porque no las tiene que haber una compatibilidad entre la cámara y el DVR. Si son cámaras 1080, DVR 1080. Si son cámaras 4K, DVR 4K.
¿cierto? Y si las cámaras tienen todas las tecnologías, pues por supuesto el DVR también debería tener todas las tecnologías para que haya retrocompatibilidad con cámaras viejas y así, ¿no? Pongo algunas de las marcas manejadas en el mercado, no significa que no hayan más de allí, de hecho pueden haber mejores que esta y las hay. Sin embargo, aquí tenemos marcas muy comunes y económicas y buenas, Dahua y Haivision, con las que trabajan muchos técnicos y las que en los mercados son las más populares. ¿Sí? Que hay otras marcas, sí, por supuesto. Entonces, aquí tengo en la imagen un pequeño DVR de 4 canales, conexión HDMI, VGA, perfecto. Esa es la salida de video que va a ir a un... bueno, aparte de eso, el DVR, repito, disco duro, ¿sí? Disco duro, hay que colocar un disco duro de diferentes capacidades, dependiendo del disco duro, es que me va a durar más las grabaciones, ¿no? Grabaciones de un mes, grabaciones de 2 meses, 3 meses, o sea, que dure grabando todo ese tiempo sin borrarse en los videos, porque lo normal es que se borran o se sobreescriben con los videos nuevos. Eso va a ocurrir dependiendo de la capacidad del disco duro. Entonces, eso es otro tema que cuando usted compre en el mercado, cuando usted vaya a la tienda donde va a comprar el DVR, no solo es el DVR, es el disco duro. Le van a decir, bueno, es un disco duro. Y por supuesto, mientras más espacio tenga el disco duro, más costoso va a ser, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso. Por supuesto, ahí también lo comentaba el compañero. Las conexiones USB para conectar mouse cableados inalámbricos. Una pregunta. Señor. ¿El equivalente de los canales es el equivalente a las cámaras? Exactamente. Listo. Exactamente. O sea, las cámaras, los canales son las cámaras que puede alojar en el mismo DVR. Si yo tengo un DVR 4 canales... 4, 8, 16, 32. Exactamente, sí, señor. Ya, okay. Quiere decir que yo tengo un DVR de 32 canales, puedo colocar un máximo de 32 canales, pero no significa que no pueda colocar menos, ¿sí? Yo quiero poner solo 6, pues le pongo 6, ¿cierto? Por supuesto, mientras más canales también va a ser más costoso. Entonces, para una tienda pequeña, yo le puedo instalar un DVR de 4, porque normalmente tienda pequeña, pues que si 2 cámaras adentro, es una que enfoca, normalmente en la experiencia, tiendas pequeñitas, así por ejemplo, de centros comerciales, de mercados y cosas así, piden este tipo de DVR por lo económico, pues sabe que el cliente siempre está buscando la economía. Entonces, si usted le vende un DVR de 8 o de 16, pues le va a salir más caro. Si le vende, y por supuesto, a mayor canales también van a necesitar un mayor disco duro para que le dure todo ese tiempo. Obviamente, mientras más canales, más espacio en el disco duro va a consumir, porque va a haber más video. Entonces, normalmente una tienda pequeña, en mi experiencia, es 2 cámaras enfrentadas, una exterior y una que vea la caja donde se guarda el dinero. Eso es lo que le importa al cliente, que se vea la gente que entra, que se vea el dinero que se guarda en la caja registradora y que se vea lo de la tienda hacia atrás y que se vea afuera algo. Básicamente eso es una... Y la otra pregunta era, ¿cuánto es el equivalente de duración de un disco duro de 1 terabyte? El equivalente en tiempo. Eso depende de muchos factores, Alexis. Eso depende porque, obviamente, si es un DVR de 4 canales y yo tengo un disco de 1 tera, me puede durar hasta 2 meses. ¿Sí? También depende de la resolución. Si son cámaras 4K, no me va a durar 2 meses. ¿Sí? Si son cámaras 4K, me va a durar seguramente 1 semana, 2. O sea, eso depende. Yo siempre recomiendo, hay unos programas donde uno calcula eso, unos programitas que hacen todas esas, con todas las variables posibles, uno le mete todos los datos y él le dice cuánto le va a durar a usted el disco duro. Porque al cálculo mental no le puedo dar uno que otro dato, pero son muchas variables. Entonces, más adelante yo les puedo presentar esos programitas donde uno hace ese tipo de cálculos. Sin embargo, también está la experiencia. O sea, me refiero a que se hace la prueba. ¿Sí? Sobre todo si usted ya hizo la instalación y al tiempo le llaman, no, mire, me está durando muy poco la grabación. Bueno, usted tiene formas de ver en el DVR cuánto tiempo está grabando con el número de cámaras que tiene. Entonces, obviamente, meterle el doble. Por ejemplo, tengo uno de 1 tera, me está durando 1 mes. Pues ya sé que si le va a meter uno de 2 teras, le va a durar 2 meses, porque usted puede ver eso en el registro. Eso va quedado registrado en el DVR. Se ve el calendario, se ven los colores de los días marcados en un color y me dice, sí, mira, hay 10 días, hay 5 días, hay 20 días. Eso es lo que está durando en días las grabaciones de todas las cámaras que tenga.
pero repito, son muchas variables porque son muchos tipos de DVRs de diferentes resoluciones, de diferentes canales y pues por supuesto los espacios de los discos duros. ¿Sí? Profe, Entonces, Miguel Carranza. Sí, vamos a tratar de... Permitimos avanzar y ahorita al finalizar, ya son las 8:21, antes de finalizar nos dan un espacio para la contestación de algunas preguntas. Sí. Gracias, profe. Sí, qué pena. Vamos a tratar entonces de continuar aquí, avanzamos. Por supuesto, entonces tenemos los discos duros, ya lo mencionaba, y por supuesto todo se puede conectar a nuestro celular, a nuestro equipo de computación, del que sea, y verlo en vivo o buscar grabaciones. Por aquí, bueno, las conexiones con el internet siempre son una conexión a un switch o a un router, unas configuraciones con IP o protocolos P2P, que ya serían protocolos especiales que ya hoy en día son muy sencillos, abriendo cuentas. Ya pues obviamente no voy a detallar mucho aquí porque eso sería una clase completa nada más hablando de los protocolos de internet y hablando de todas las conexiones de red que se hacen para poder tener ver las cámaras en un celular, aunque ahorita repito, hay unas formas muy sencillas de hacerlo con protocolos P2P, lo que le llaman el High Connect, por ejemplo en Haivision, ¿sí? O lo que sería el uso del serial en DAWA, por ejemplo. Bien, o al uso de algunas otras aplicaciones. Lo cierto es que siempre se trabaja con una IP o con una cuenta. Bueno, aquí les muestro en la imagen unos kits, básicamente como usted los puede ofrecer, ¿verdad? Kit de 4 cámaras, kit de 8 cámaras, con sus cajitas, con sus videovalos, con sus fuentes, con su cable y demás accesorios. Vamos a ver un poquito aquí rápidamente las conexiones. Las conexiones vienen siendo entonces, básicamente miren como lo ven ahí en la imagen, una conexión con un cable verde, conecto videobalun, esto que dice conversor videobalun, cámara, y la cámara necesita la fuente y la fuente necesita un punto de luz, o sea, un punto, una toma. Puede ser una toma ahí de clavija, hembra, pero con un punto de luz bien hecho, o sea, un punto de energía bien hecho. Pero fíjense que más adelante puedo con el mismo cable usar otro, ahí se ve claramente cómo usé otro color. Se supone que lo que viene del lado izquierdo es el cable de donde viene el DVR y hacia el lado derecho es las cámaras que voy usando. Este sería un segundo punto. Un segundo punto. Ya voy a mostrar una imagen un poquito más nítida. Un segundo punto, cable café, videobalun, cámara con su punto de energía, y así lo mismo podría hacer con el cable naranja y con el cable azul. O sea, lo que quiero que vean ahí es cómo cada cable se puede usar para para una cámara diferente. De hecho, en teoría, yo podría usar 4 cámaras con los 4 cables y energización independiente, por supuesto, con un cable de energía, un cable eléctrico. Bueno, fíjense, aquí tenemos unas imágenes donde se hace la instalación básicamente con cable UTP. Perdón. Tenemos entonces, en este caso, fíjense cómo se ponen los cables dobles. Eso es lo que yo les decía que en algunos casos se puede usar para digamos, hacer que la corriente se pierda lo menos posible. Entonces vemos cómo se usó el cable azul con el blanco azul. En este lado por aquí para el positivo del videobalun, el cable naranja y el blanco naranja para el negativo del videobalun, el verde, blanco verde para el positivo de la energía y el café blanco café para el negativo de la energía. Básicamente son 4 cables, pero se unieron en 2, entonces se usaron los 8. Y en el otro extremo tenemos lo mismo. Bien. Aquí tenemos otro, bueno, por supuesto, ahí sí se ve el hembra, que es el que va a la fuente, y en ese caso iría a la fuente y al DVR. Lo del lado derecho, lo que está en la mano del lado derecho, iríamos a la fuente y al DVR, y lo del lado izquierdo iría a la cámara, ambos conexiones a la cámara, lo del lado izquierdo, lo del lado derecho al DVR. Pero, disculpe, o sea que sí se pueden conectar la alimentación y la cámara por ese mismo cable UTP. Siempre y cuando sean distancias cortas, y recuerden que solamente para enviar los 12 voltios, por ahí no va a enviar 120. ¿Bien? Bueno. Sí, claro, sí, aproximadamente estoy hablando de 15 a 20 metros. Sí, esa distancia sí se puede. De hecho, este es el tipo de conexión si se hace así. Distancias cortas. ¿Por qué? Porque
¿Por qué? Fíjense, ya, recuerden lo de las preguntas para el final, ¿sí? Pero le aclaro. ¿Por qué sí se puede? Porque ya estoy trabajando con 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios es muy baja tensión, ¿cierto? Según el RETIE, muy baja tensión, se pueden trabajar con calibres mayores, ¿cierto? Ya no es baja tensión, o sea, ya no son 120 voltios, muy baja tensión es menos de 24 voltios. Entonces, en teoría, podríamos trabajar con calibres más delgados, con menos, no tenemos riesgo porque son amperajes muy bajos, son amperajes limitados por un transformador, ¿cierto? Son amperajes limitados por una fuente de poder. No corremos riesgo de que de pronto se haya un corto, se haga un incendio, porque no tenemos potencias altas. Son los consumos que piden las cámaras y ya. Por eso se puede hacer. Pero usted no puede llegar y mandar 120 voltios por un cable UTP. Eso sí está totalmente prohibido. Bien, aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo quedaría la conexión en una caja, y suponiendo que esas líneas negras son la caja, guardados los cables, donde tendremos entonces una clavija, una conexión de una fuente de poder, el punto de luz, ¿verdad? La conexión de energía a la cámara, la conexión UTP al video balón y al conector BNC y a la cámara. Y pues la caja se le abre un huequito, la tapita, y se le pone, normalmente la cámara se pone sobre la caja o se pone al lado, de manera que no se le meta el agua, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, pues obviamente lo que va a la cámara y lo que va al DVR. Bien. Vamos a seguir. Bueno, pues en cuanto a las herramientas que necesitamos para hacer todo tipo de trabajo, muchas veces son instalaciones de cero, muchas veces son instalaciones de mantenimiento. Esto es muy importante. A veces nos llaman instalaciones de cero. Ojalá todo el tiempo fueran instalaciones de cero, o sea, totalmente. ¿Por qué? Porque ganamos más, porque ya cada quien se entiende con su lógica, con su estructura, dónde van los cables, cómo va a ser la instalación. A mí me gusta eso, ¿no? Pero no siempre nos van a llamar para instalaciones desde cero, sino para mantenimientos muchas veces. Es decir, mire, que la cámara se fue, que esta cámara no se ve, que esta cámara se cayó, así sea usted el que la haya instalado o no. Puede ser que lo haya instalado otro técnico. Si usted lo instaló, tal vez se acuerde de cómo lo instaló, pero si lo instaló otro técnico, uy, ahí tenemos problemas, porque a veces entender la cabeza de una persona que no está en el momento y no sabe cómo lo hizo, pues entonces saber qué tantas cosas hizo de mal, porque muchas veces hacen empalmes donde no deben, empalmes en mitad de camino, combinaciones de colores. Los que ya trabajan con eso me darán la razón al final, cómo combinan cables azules con cables verdes, meten energía de 120 por los cables UTPs, hacen empalmes dentro de las tuberías, dentro de las canaletas, no donde deben ser, no soldan los empalmes. Bueno, una serie de cosas que por ahí es donde empiezan las fallas, en los empalmes, sobre todo relacionado con eso. Y que uno, para corregir eso, tiene que meterse la cabeza a la persona que lo hizo y buscar punto a punto dónde están los problemas. Y para poder hacer todo eso, nosotros necesitamos herramientas, destornilladores, ¿sí? Pelacables, todo lo básico, lo que le llaman herramienta de mano. Pelacables, cortafríos, alicates, destornilladores de todos tipos. Multímetro digital es súper necesario en este punto, porque nosotros necesitamos medir continuidad, necesitamos medir voltaje, ¿sí? Necesitamos medir en algún momento corriente, y entonces el multímetro digital es el ideal para eso. Kit de herramientas para redes. Bueno, nosotros necesitamos, si son cámaras IP, ponchar cables, o así no sean cámaras IP, nosotros necesitamos ponchar los cables que van conectados al DVR. Cuando son muy lejanos, dirán usted, no, pues yo lo compro ponchado. Pero si son 60 metros, si son 50 metros de cable red, o si son 30 metros, si son 10 metros, es mejor uno con el mismo cable lo ponchó por lado y lado, ¿sí? O si tiene que ser un cable jack, o si tiene que ser, hay que tener todo el tema de red, probar los cables con los probadores que están aquí, por ejemplo, que simplemente son unas lucecitas que indican que el cable está bien de punto a punto. Repito, cuando son cámaras IP, cuando son los cables que van conectados al DVR. Y por supuesto el tema de los empalmes, correctamente con cinta certificada, con conectores certificados, uniones y yes de estos y demás,
que los cables queden en perfecto estado. Recuerden que este cable UTP, sobre todo si se compra el más débil, el más malo, es un cable que se rompe, ¿sí? Es un cable que se rompe muy fácil, entonces debe quedar bien protegido en un empalme. Que si se pueden hacer empalmes, sí se pueden hacer empalmes, por supuesto si el cable es del bueno, pero que quede bien protegido. ¿Bien? Sin embargo, no, los empalmes son algo que son en algún momento dado, pero porque tocó, como quien dice, pero siempre y cuando el empalme quede dentro de la caja, una caja de paso. ¿Listo? Pues finalmente lo que queda es ubicar bien la cámara en el sitio estratégico. Yo recomiendo siempre, como les decía hace rato, esquinas y lo que sería puntos claves de la casa, dependiendo de donde nosotros queremos instalar, pero que no hayan muchas cosas atravesadas, que no me quiten la visión de la cámara, que cubran los puntos ciegos. Ya eso toca hacer es bueno tener un plano del sitio para que yo haga primero un diseño de cómo voy a hacer la instalación. Básicamente como se hace cualquier instalación eléctrica. Muy bien. Una buena presentación, nos vuelven a llamar, nos recomiendan con otros clientes, cables por fuera tirados, cables vistos, hilos de UTP vistos, a que queden a la vista, no, que todo quede guardadito en su sitio. Si es en lo posible en estructura interna, pues miren cómo se ve tan bonito esa imagen ahí, con una cajita con su cámara al lado y ningún cable alrededor, pareciera que fuera inalámbrico. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar un momentito en el tema de alarmas. Buenas noches. Rápidamente. Señor. Bien, entonces, les decía, en el tema de alarmas voy a enfocar un poquito rápidamente a lo que son los dispositivos, porque el cableado se puede usar el mismo, no va a entrar tanto el tema del cableado, porque el cableado más o menos se utiliza el mismo tipo de cable y las mismas conexiones similares, no iguales, pero más o menos lo mismo. Ya ahorita de pronto hablo un poquito de las diferencias, pero vamos a hablar rápidamente entonces en alarmas lo que conforma el panel. Bueno, ya saben que un circuito de alarma es para informarnos, ya sea de manera local, con una sirena como la que ven en la imagen, de la intrusión de alguien que violenta pues, un sensor de movimiento, un sensor magnético al abrir una puerta, o bueno, cualquier otro tipo de sensor, y de esa forma pues le da la señal a ese panel, que es una tarjeta electrónica que están viendo en la imagen allí, y él dispara una salida de 12 voltios a la sirena para que ella suene. Entonces, es importante pues hablar el sensor principal que se utiliza mucho es el sensor de movimiento. Básicamente es un sensor que trae un láser y un detector, que de manera que él mismo va a detectar si alguien se paró enfrente, o también tiene una función que se llama PIR, que va a detectar calores o personas que estén cerca del sensor. Entonces es lo que llaman un sensor de movimiento. También por ahí tenemos sensores magnéticos, que son los que se ponen en las puertas para, si la puerta se abre, pues él se separa y envía una señal de apertura de circuito, y de esa manera la central se da cuenta la ausencia de energía que está fluyendo y finalmente dispara la sirena, o sea, envía los 12 voltios a la salida de la sirena. Así tenemos otros tipos de sensores sísmicos, eso hay de todos tipos. Estos que estamos viendo en la imagen son muy usados en los conjuntos residenciales, se llaman barreras fotoeléctricas, se ponen en las esquinas de los perímetros, de manera que si alguien intenta entrar por ese perímetro, lo detecta. Entonces se ponen en varios niveles, bajo, medio, alto, o justo en algún espacio que queda. Normalmente se ponen en conjunto con cercas eléctricas para que en algún punto donde la persona pueda pasar en algún lugar de alguna reja, él simplemente detecta, o sea, se ponen en extremos, son ópticos, se ven entre ellos, y si alguien interrumpe el paso de esa óptica, finalmente pues lo detecta, abre circuito, envía señal a central envía los 12 voltios a la sirena para que suene. Y así tenemos otros tipos de sensores de ruptura de cristales, sobre todo si son casas donde son puros cristales. Él detecta el sonido específico del cristal. También tenemos sensores de los que se les ponen a las cajas fuertes,
¿sí? Para evitar que las cajas fuertes le entran con un taladro, le entran con candela o le entran con cualquier cosa. Él detecta todo eso, especial para los sitios donde hay cajas fuertes. Inclusive hay unos sensores para personas caídas. Es decir, si de alguna forma una persona que vive solo se cae, se le pone un sensor donde detecta esa caída y llaman rápidamente o le avisa rápidamente a la persona que está cuidando a esa persona, pues obviamente debe ser una persona con discapacidad, una persona anciana que tenga algún problema. Bien, básicamente también tenemos, aparte de los sensores, bueno, todos estos son tipos de sensores, pero tenemos el discador. El discador es una herramienta que es la que va a detectar la señal, la misma señal que recibe la sirena, pero en lugar de sonar, lo que va a hacer es una llamada telefónica, por eso se llama discador, una llamada telefónica que va a enviarse a nuestro teléfono celular y pues nosotros le ponemos o registramos en nuestro celular como un contacto llamado alarma. Entonces rápidamente uno contesta y ahí está un mensaje pregrabado que uno hace y dice pues alarma activada, sensor número 1 activado, sensor número 2 activado. O sea, es muy chévere esto porque usted está en su casa y de pronto le llega una llamada de la alarma y ahí sí rapidito revisar las cámaras que está pasando y en ese actuar logramos cuidar nuestro local, nuestro negocio. Bien, es un tema muy importante porque de pronto una sirena solita suena, pero ahí cuántas veces no hemos escuchado una sirena sonando y la mayoría de vecinos ¿qué hacen? Seguro se activó sola, ¿sí? O eso, ni le paran. O se activa muy seguido y ya no le prestan atención. Pues solamente el cliente, solamente el dueño del sitio es el que sabe lo que le cuesta las cosas y entonces no está cerca de la sirena y no se escucha, pues, me llegó la llamada y ahí sí reviso cámaras. Por eso se trabaja en conjunto, cámaras con alarma. Por eso el curso completo, cámaras y alarmas, porque las dos cosas se usan en conjunto. Bien, entonces, entre otras cosas que tenemos con estos paneles es que tienen una batería de respaldo para evitar de pronto una ausencia de energía, pues se nos caiga el sistema, ¿no? Dura, pues dependiendo del tamaño de la batería, puede durar 4 horas, 8 horas, 12 horas, un día, 2 días. Esos son para sitios donde haya muchos de pronto problemas eléctricos, o básicamente hasta la más mínima, aunque no hayan problemas eléctricos, pues podemos tener una de 4 horas, una batería de estas de respaldo. La fuente de poder y la cajita, ¿no? La fuente de poder ya es una fuente de poder de corriente alterna de 16 voltios, la mayoría de los casos. Tienen por dentro simplemente lo que tiene es un transformador y lo que sería la caja, pues donde se va a guardar el panel, que es la tarjeta electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente aquí, para dar pues, terminación a esta parte, nosotros vamos a hablar un poquito de las conexiones, o básicamente qué tanto se conecta en ese panel. Todos esos periféricos se conectan en el mismo panel. ¿Qué se conecta? Bueno, por ejemplo, aquí donde dice número 2, se conecta la batería. Este es un tipo de panel de marca DSC, pero también tenemos otras marcas llamadas Paradox, por ejemplo. Hay unas marcas, inclusive hay unas aquí de fabricación aquí, por ejemplo, en Bogotá, que se llaman Home Security. Hay muchas marcas, pero al igual que ese rato mencioné algunas, las más populares en el mercado. Tenemos entonces, por ejemplo, acá la entrada de corriente alterna, es decir, la alimentación principal de la tarjeta, donde se conecta ese transformador o ese adaptador de corriente que vemos aquí en la parte central, ¿sí? Tenemos por acá las salidas auxiliares. Son salidas auxiliares de 12 voltios, donde tenemos el número 1. Salidas auxiliares, el número 5, porque el número 1 viene siendo la entrada de corriente alterna. Esa corriente no tiene polaridad, ya saben ustedes, eléctricos, que la corriente alterna no tiene polaridad, ¿cierto? Entonces, no importa cómo vayan los cables en el orden, pero ya las salidas auxiliares, si vemos el simbolito del más y el menos, son salidas de 12 voltios. ¿Para qué? Para alimentar los sensores que necesitan alimentación. Por ejemplo, esos sensores de movimiento necesitan 12 voltios para funcionar. ¿Por qué no se trabaja como las cámaras, con una fuente independiente? Porque, como ya vieron, todo se va a una central, de manera que si se corta la energía, la batería es la que alimenta. Entonces, si yo le pongo una fuente independiente, la batería no va a alimentar ese sensor. Necesitamos que eso funcione todo acorde en el mismo sistema. Entonces, por eso toda salida debe alimentarse de 12 voltios. En este caso, si ya no conectamos puntos eléctricos independientes.
Ingeniero, se desactivó el micrófono. Bien, repito, decía las salidas auxiliares, 12 voltios, para alimentar todos nuestros sensores que necesiten alimentación. Digo que necesiten porque ahorita vamos a ver que hay unos sensores que no necesitan, como los magnéticos. Bien. Salida Bell. Bueno, Bell en español traduce a campanilla o sirena. Bien, la Bell es la salida de 12 voltios que alimenta la sirena que suena, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? 12 voltios. Dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué no conecto la sirena al auxiliar? Porque quedaría sonando apenas la conecte, ¿no? Recuerden, esta es una salida que se activa solamente cuando algún sensor es detectado un movimiento, cuando algún sensor se activa, mejor dicho. Cuando una puerta se abre, cuando hay un intruso. Son 12 voltios que están ahí a la expectativa de alguna activación. Bueno, tenemos por acá en el número, ese era el número 6, tenemos por acá el número 4 que dice en inglés red, black, yellow, green. Eso traduce verde, ¿sí? Rojo, negro, yellow, amarillo, green, verde, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué se llama así? Bueno, porque ahí se conecta el teclado. ¿Cuál teclado? Bueno, el teclado que va a programar esta alarma. Estas alarmas son programadas con unos códigos a través de un teclado numérico y para poder que haya comunicación entre los códigos, entre el teclado y el panel, necesitamos estas 4 conexiones. Lo que es la rojo y la negro nos van a dar los 12 voltios de alimentación. O sea, mejor dicho, el red y el black son los mismos 12 voltios que da la salida auxiliar, pero en este tipo de panel lo tenemos independiente. Es la alimentación del panel del teclado. Y lo que es el yellow y el green serían los datos de comunicación. Bien, entonces así conectamos nuestra sirena, nuestro teclado. Luego tenemos por acá unas salidas programables que no las tengo señaladas con número, simplemente son para algunos casos especiales que después más adelante les comentaré porque ya el tiempo nos está acortando, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente al tema de las zonas. Número 5. Las zonas es la parte más importante porque es donde se conectan los sensores, lo que detecta los movimientos, donde detectamos las puertas abiertas, los cristales rotos, etc. Entonces tenemos paneles con 4 zonas, con 8, o que se le pueden adaptar módulos para tener más zonas como tal. No significa tampoco que en un panel que tiene solo 8 zonas, solo le puedo conectar 8 sensores. Yo le puedo conectar los que yo quiera, pero obviamente me toca conectarlos en serie o en paralelo entre ellos, dependiendo si son sensores normalmente abiertos o conexiones normalmente cerradas. Entonces, realmente aquí es simplemente 2 cables. Un cable para la zona y un cable para el común. Por ejemplo, yo puedo conectar un sensor en zona 1 y en común, un sensor en zona 2 y en común, un sensor en zona 3 y en común. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de panel tiene un común para 2 zonas. Realmente todas están unidas internamente, pero es para no llenar un solo común de cables. O sea, los comunes realmente vienen siendo conexiones negativas, que una sola, de hecho usted mide en continuidad y todo le va a dar pítico. Todos los comunes son uno solo. Lo que pasa es que los separan, repito, para el tema de que no hayan tantos cables acumulados en una sola hornera. Las zonas 1, 2, 3, pues sí, ya son separadas. Todas las 8 zonas son separadas. Los comunes son los que son iguales. Bueno, ahí tenemos entonces conexión a tierra en el número 3 y en el número 7 una conexión telefónica que algunos paneles traen solo para conexiones de teléfono local, ¿sí? No necesitaríamos entonces el discador que les mostré hace rato. Esas son las conexiones. Los sensores son entradas que dan la señal al panel para que él dé la salida. Miren lo simple que es un sistema de estos. Las zonas, la entrada de información que viene por parte de los sensores al panel. Los 12 voltios de la salida de la sirena es la que se activa cuando se detecta esa señal de entrada. Y esa misma salida de 12 voltios también se le puede aplicar al módulo GSM para que haga la llamada. Básicamente así funciona. O se puede hacer programable con los PGMs que vemos por aquí, que no mencioné mucho, pero que es especialmente para eso, para trabajar con las salidas que van al discador para hacer funciones específicas. Pero bueno, entonces aquí pues, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema del teclado. Básicamente un teclado
Es un módulo que trae 4 conexiones con las mismas iniciales que vemos en el panel. Tiene una letra R, una letra B, una letra Y y una letra G. O sea, red, black, yellow, green. Así puedo conectar yo los cables. No significa que obligatoriamente los cables tienen que ser de esos colores, ¿no? O sea, es que hay el cable que viene con el módulo son de esos colores, pero yo puedo usar cable UTP. Lo importante es que si yo uso un cable UTP naranja, use el naranja aquí en la conexión red y el naranja en la conexión red, si quiero usar el naranja allí, o sea, que sea el mismo cable. Bien, eso es lo único que importa en ese caso. Por acá un ejemplo de conexión con un sensor. Bueno, ¿qué tanto se le conecta a un sensor? Un sensor necesita 4 cables. 2 para energía y 2 para datos, o sea, muy parecido a la cámara. Y realmente pues no son datos como tal, sino es un circuito que se cierra o se abre, como lo ven aquí en la imagen superior derecha. Es un circuito que se cierra o se abre dependiendo de... Tenemos sensores normalmente abiertos y sensores normalmente cerrados. ¿Qué significa eso? Que si el sensor se conectó normalmente abierto, cuando detecta el movimiento, lo que hace es que se cierra el circuito, ¿sí? El circuito eléctrico se nos cierra. Y esa señal es la que envía, la señal de corriente cerrada, o sea, el paso de corriente es la que nos va a enviar al panel. O tenemos sensores al contrario, normalmente cerrados, que cuando detectan el movimiento lo que hacen es hacer una apertura en el circuito. Entonces, por eso muchos sensores tienen los 2 tipos de conexiones, o sea, cualquiera de los 2 tipos de conexiones se pueden usar. La energía de 12 voltios viene siendo simplemente los cables que van a conectarse desde los auxiliares, como mencionaba hace rato. Muy importante respetar la polaridad. En el voltaje se respeta la polaridad. En este tema de las conexiones normal abiertas y cerradas, no hay polaridad, porque simplemente es un circuito que no tiene polaridad como tal. De hecho, lo que se conecta en el camino es una resistencia. Esas resistencias, pero tienen una función especial, pero por ahorita les comento solamente que cuando el circuito se conecta normal abierto, como el que ven en la imagen, como un INO, la resistencia se pone en paralelo, como lo ven en la imagen, en paralelo. Ese cable negro y azul que estoy colocando allí en la imagen, finalmente llega a las conexiones del panel principal, donde se coloca una zona, puede ser la zona 1, como dije hace rato, habían 8 zonas, de la zona 1 a la 8, cualquiera de ellas, con el común. Entonces, repito, cuando la conexión del sensor es normalmente abierto, la resistencia se pone en paralelo. Y cuando la conexión se hace normalmente cerrada, si ven, ya no estoy usando la bornera NO, que es la de abierta, sino la común y la NC. Común, NC. Voy a regresar a la anterior. Usé común y NO porque usé la conexión normal abierta. Y aquí usé común y NC porque usé la conexión normal cerrada. ¿Qué diferencia tiene con la resistencia? Que la resistencia se pone en serie. Resistencia en serie en normalmente cerrado. A cualquiera de los dos. Ahí de hecho está en el común, pero también pudo haber estado en el NC. Ese es el uso de la resistencia de fin de línea, se le llama. Bien. Por acá tenemos algunas otras características de los sensores. Es que tienen, por ejemplo, la activación y desactivación de funciones con unos dip switches. En ese caso, por ejemplo, podríamos activar y desactivar el movimiento. Podríamos activar o desactivar el PIR, que es la detección de calor que tienen estos sensores inteligentes. PET traduce al español mascota. Entonces, esto es una inmunidad mascota. Imagínense que tenemos un perrito, un gatico, y cada vez que el perrito pasa cerca del sensor, se nos activa la alarma. Entonces, toca o ir hasta el sitio o desactivarla por el teléfono, pero es un fastidio, y el perrito no tiene la culpa, entonces ponemos la inmunidad mascotas y él no detecta cosas pequeñas, objetos pequeños que se muevan. Un ladrón no va a ser así de pequeño, por supuesto. Entonces, también podemos configurar la cantidad, o sea, con un potenciómetro, digamos, el rango que tenga de movimiento, o sea, lo que sería de pronto la distancia o algunos otros temas así como la sensibilidad, mejor dicho, que pueda tener el movimiento y el PIR. ¿Listo? Y bueno, ya aquí tenemos conexiones en serie o conexiones en paralelo, precisamente para
cuando tenemos muchos sensores y un panel de 8 zonas o de 4 zonas. Se pueden colocar muchos sensores en la misma zona, pero se ponen en serie o en paralelo. Entonces la clave es que si los sensores son normalmente cerrados, se ponen en paralelo. Si las conexiones son normalmente abiertas, perdón, repito. Como lo ven en la imagen, tenemos conexiones en paralelo para normalmente abierto, ¿sí? Y conexiones normalmente cerrados se conectan en serie. O sea, bien la diferencia de pronto con el circuito cerrado de televisión, con las cámaras, que un solo cable, un par de cables, o sea, un verde y un blanco verde, por ejemplo, solo se usaba para una cámara, video, ya, o de pronto energía, pero un cable solo tenía una función, no se puede combinar. Este es el tema que sí se aprovecha, de hecho por eso rinde mucho más el cable cuando instalamos alarmas, porque un solo cable podemos conectar muchos sensores, porque realmente lo que estamos es colocando el mismo circuito en serie o en paralelo. Dirán ustedes, bueno, pero eso no trae problemas. Pues el único problema es que el panel no nos va a detectar cuál sensor fue el que se abrió. O sea, no es tan específico como para decir, mire, se abrió el sensor 1, se abrió el sensor 2, se abrió el sensor 3, que está ubicado en la habitación 1, en la habitación 2, en la habitación 3. Pero no importa, con tal y se abra, yo ya tengo una información de que está ocurriendo algo. ¿Bien? Sea en serie o sea en paralelo. La conexión, lo importante es eso. Normal abierto, relacionemos. Normal abierto, esto pasa mucho inclusive en la parte eléctrica, cuando trabajamos con pulsadores. Los pulsadores se pueden agrupar en paralelo si son normalmente abiertos, ¿sí? Y en serie si son normal cerrados. ¿Listo? Bueno, entonces resume un poquito más el tema de alarmas, pero es por el tema del tiempo. Y con esto pues vamos a dar por terminada la charla hasta este punto.